Buenas noches, continuamos con nuestro evento aniversario del Fondo de Cultura Económica y hoy vamos a tener un espacio bastante especial, ya que se realizará una cronología de la colección A la orilla del viento, creada en 1991 por el especialista y que aprovecho el espacio para decir a quien admiro mucho, la doctora Frida Morales. Un aplauso por favor. ¿Te funciona eso? Ya. ¿Aló? Sí. Buenas noches a todos y todas. Gracias por estar aquí esta noche en los festejos del 90 aniversario del Fondo de Cultura Económica México y más o menos, ¿qué serían? 29 años del Fondo de Cultura de Guatemala, de la filial Guatemala. Antes de entrar en materia sobre La orilla del viento, la colección infantil del fondo, vamos a hacer un guiño a la historia para hablar sobre la creación del Fondo de Cultura Económica. Esto ya lo habló César en varias entrevistas, estuvo conversando con algunos escritores y otras personas que lo entrevistaron sobre la historia de creación del Fondo de Cultura Económica, que fue un 3 de septiembre de 1934 por el señor Daniel Cosío Villegas. Este fue solo un ejercicio que yo estaba haciendo desde hace ratos y de repente me dice César, mira, tenés que hablar. Entonces aproveché mi ejercicio. Es una línea de tiempo donde vamos viendo cómo desde 1934 hasta 1991, que se crea la colección infantil de A la orilla del viento, evoluciona el Fondo de Cultura Económica tanto en sus filiales de Buenos Aires, Colombia y las mexicanas, y luego se expandió hacia otros países de Latinoamérica y Europa. Las colecciones en esa cronología también vemos cómo se van creando colecciones editoriales especiales que le van acrecentando al acervo bibliográfico de la librería en cada una de sus filiales y del Fondo de Cultura en México en general. La colección A la orilla del viento fue creada por Daniel Golding, editor, bibliotecario y escritor mexicano, y la llamó A la orilla del viento, la colección de libros de literatura infantil y juvenil. Creo que en ese momento había llegado la hora de presentar también a la infancia. La infancia, cuando yo hablo de infancia, hablo de niños, adolescentes y jóvenes. Ahí los abarco a todos, que también tenían derecho a tener una literatura con L mayúscula dirigida hacia ellos, también editada con el mayor respeto y con toda la calidad que tenían las otras colecciones del acervo del Fondo de Cultura Económica. El primer libro con el que inicia la producción es El pozo de los ratones y otros cuentos Al calor del fogón de Pascuala Corona. Esos cuentos fueron los primeros que resultaron de un concurso de literatura infantil en México en el año de 1932 al 34 más o menos, y que en aquella época pues solo se publicó la colección de donde está Rin Rinacuajo y estos grandotes que están por ahí, que ahorita no me acuerdo el nombre de los libros. Y es hasta este momento que casi 70 años después, pues los publican como la colección inaugural de A la orilla del viento. Y como para ir introduciendo esto, este es otro ejercicio también, las ferias del libro en Guatemala comienzan en 1930 con De la Riva Hermanos, que se había constituido en 1928 en Guatemala, y que comenzó a importar revistas y periódicos y a distribuirlas en el país. Y se les ocurre que a partir en el mes de julio y agosto, a partir de 1930,
hacían su feria de libro. No era una feria de libro presencial como se hacen ahora, sino que aparecían a página doble en el periódico, donde se hacían las ofertas de todos los libros que ofrecían en ese momento. Luego, en 1934, durante el periodo de Ubico, durante la Feria de Noviembre, con la que se inaugura, digamos, la actividad cultural en Guatemala, se crea una feria de libros, pero tampoco fue una feria presencial. Fue una feria que incluía actividades de presentación de autores, concursos, ¿cómo se llama esto? Oratoria y cosas por el estilo. El primer concurso de literatura infantil está en un librito media carta en horizontal, y entre el jurado estuvo Flavio Herrera y Miguel Ángel Asturias. Uno de los ganadores de ese concurso fue Angelina Cuña, de la que me acuerdo, de las primeras, con un poema que tenía ahí. Luego, en 1944, cuando se instituyen los comités de alfabetización, se empiezan también a promover las ferias de libro, y la gran feria de libros se hace en 1945 en marzo, y para conmemorarla se hace un concurso de afiches para presentar la feria del libro con más formalidad. Mira, disculpa, ¿ahí ya había venta de libros o no? ¿Cuándo comenzaron a venderse libros en la feria de libros? A venderse libros en la del 45. Ahí ya se presentaron, se hicieron en Belén, en las instalaciones de Belén. Ahí se hizo la primera feria, y luego pues se continuó haciendo durante el periodo democrático de la tan anhelada primavera que sigue hibernando. Y luego, en 1958, la Cámara Juniors de Guatemala organiza una feria popular del libro, en la que reciben libros donados, y entonces hacen un bazar para colectar dinero para sus obras de beneficencia. En 1963, en la Municipalidad de Guatemala, que se llamaba Antonio Larrazaba, la biblioteca, a la bibliotecaria se le ocurre hacer también una feria municipal de libro, pero esta feria municipal de libro solo se instituye durante el periodo de Manuel Colón Argueta, y la primera es de 1971 a la fecha. Se ha hecho en diferentes meses, desde marzo, abril, a veces agosto, a veces noviembre, a veces diciembre, dependiendo del gobierno municipal. Y aquí viene la intervención de México en las ferias, en las ferias de mayor porte, digamos, de mayor intercambio cultural, con acervos de diferentes editoriales mexicanas, y la primera se hizo en 1986, en marzo-abril. La segunda se hizo en 1987, y esa fue en el marco de la primera reunión bilateral Guatemala-México y la visita del presidente mexicano Miguel de la Madrid. Entre los puntos de la visita estaba este intercambio. Y aquí lo vamos a poder ver. Digamos, esta fue la primera feria, y ahí vemos el camión con placas oficiales que traía los libros para el fondo, y se hizo la feria en el pasillo del Palacio Nacional. Luego tenemos al flamante Vinicio Cerezo inaugurando la feria, y a los lectores compartiendo y revisando la bibliografía que se había traído. Luego, la tercera feria de 1989, los periódicos nos dicen que fue muy mala, que no tenía muchas cosas o no tuvo muchos lectores, pero eso también se debe al clima político de Guatemala en ese momento. La cuarta feria de 1990, en la del 90 se exhibieron 45,000 volúmenes. Dice: textos universitarios de editoriales mexicanas, la Secretaría de Educación Pública, Conaculta, el Colegio de México, además de textos de estudio, literatura infantil, la primera que se trajo literatura infantil, y de ahí
son mis primerísimos. Estos son los primeros libros que yo compré en una feria mexicana, sin intuir que esto me iba a gustar. Este es un libro álbum y este otro es un libro de cuentos. Y entonces aquí como que este despertó más mi curiosidad por la literatura infantil. Este es el culpable, Matías. Mande. Disculpa que te interrumpa. Todo es fragmento, ¿verdad? Sí. Yo me recuerdo que en 1990, en esa cuarta feria del libro, fue la primera vez que editores guatemaltecos expusieron en esa feria, porque en las anteriores, aunque decía Feria del Libro México, Guatemala, solo exponían editores mexicanos, pero en la última sí se logró que, sí. Sí, en esa incluso en la de 1990, que fue en el exconvento de Santo Domingo, aquí en la parte de abajo tenemos a los talleristas mexicanas impartiendo actividades para los niños de literatura infantil, que lo pueden ver ahí, que la coordinadora general era Mónica Cadena y las especialistas Isabel Hernández y Vladimira Palma. Arriba tenemos a Abraham Asmitia, al agregado cultural de la Embajada de México, me comí o se me fue la palabra, Madrazo Oliva, la coordinadora de la feria, María del Carmen Farrington y Pedro Julio García. Luego, en la feria la quinta feria tampoco tiene mucha alusión periodística. La sexta feria se hace en el marco de la visita de Ernesto Zedillo a Guatemala, donde se trataron 10 temas bilaterales muy importantes y uno de ellos era la inauguración de la feria. Y algunos temas que tenían que ver con cuestiones de migración hacia los temas de repatriados, de repatriación y los migrantes que habían huido hacia México por el conflicto armado interno. Después de esta feria se organiza la FILSEN, la primera FILSEN en el 97 y a partir de ahí pues ya viene una trayectoria más guatemalteca donde se emula un poquito las actividades de la feria de 1990 porque se incluye un catálogo de actividades de literatura infantil, literatura en general, presentaciones, conferencias y demás. Y la feria fue creada en el marco centroamericano dedicada a un país en especial. A partir del 2000 la feria fue combinada, fue Filsen Filwa, y a partir del 2002, creo yo, o 2003 ya fue Filwa exclusivamente. Luego saltamos hasta el 2022 cuando se hace la feria, la FIL de Shela, y 2023 que ya es, por ejemplo, la Filwa, las regionales. Entonces, esto, digamos, aquí tenemos las fotografías. Esta es la feria del 91 y el 92. Ahí tenemos al rector Fuentes Soria, al director general de Asuntos Culturales y Relaciones Exteriores Mexicanas, la ministra de Cultura y Deportes, y abajo, pues, una muestra de lo que se hacía en el MUSAC. Y luego, Guatemala, pues la filial comienza un 9 de junio antaño en la casa Estigo Art Deco en el cantón Tivoli de la zona 9, y por la importancia del fondo en la difusión de la cultura del libro, esta filial se pensó como una filial del Fondo de Centroamérica y el Caribe, porque para abarcar la región, siempre Centroamérica y el Caribe, ¿verdad? Sin Panamá, porque Panamá siempre ha estado en el limbo, si es de la Gran Colombia o si es Centroamérica. Pero bueno, ahí pasó. En esa casa estuvo hasta el 2019 y el 15 de diciembre del 2020 se traslada a este recinto, y en 2005 se inaugura la filial de la Francisco Marroquín. Entonces aquí tienen ustedes algunas fotografías de la filial de la zona 9, el interior del Centro de Convenciones del Fondo de Cultura Económica, y la primera directora, por las actividades y por la gran energía que tenía, logró convertir la filial en un centro cultural, Luis Cardosa y Aragón, y es el nombre que tiene esta librería también.
y abajo vemos pues las fotografías del nuevo recinto. Ahora, a la orilla del viento. A la orilla del viento es una, digamos, es una colección combinada. Nace en 1991, en noviembre, como ya les había mencionado. El primer libro es El Pozo de los Ratones, que está abajo, y el gran clásico es La Gran Señora del Mundo, que no lo pusieron aquí, el de Calpadura, pero este fue, digamos, ha sido el más leído en México y el más gustado por los niños. Luego, el fondo especial con libros de Chris Van Allsburg, La Escoba de la Viuda y los de Anthony Brown. Entonces, estos libros ya pertenecen al fondo, los derechos, y son los libros más queridos por los niños en el fondo. A la par de esto, pues tenemos que a la orilla del viento los libros para niños no se mueven solitos. Tienen que tener también sus espacios de formación y sus espacios de mediación. La formación de promotores de lectura, como se les llamaba antes, empieza con la red de animación a la lectura creada en el año 99-2000 por Daniel Golding, y luego siguió caminando hasta convertirse en los proyectos de salas de lectura, clubes de lectura. Las salas de lectura son de Conaculta, pero también participa ahí el fondo. Y los espacios de lectura son los libritos amarillos que ustedes ven por allá, que son los libros teóricos donde pues hay información de cómo hacerse mediadores, cuál es la importancia de la lectura, de la escritura, de los libros para niños, cómo tienen que ser los lectores y demás. Pero eso va amarrado a la orilla del viento, a esta colección, porque ¿para qué formar mediadores? Y estos libros no se mueven solitos, ¿verdad? Ya Emilia Ferreiro lo decía, que un libro en un estante es solo un libro, a la espera de un lector. Entonces, no, al tener ese libro en las manos, pues ya tenemos otra perspectiva de esa lectura. Entonces, como les decía, y a la orilla del viento también, emulando un poco las tendencias de finales del siglo XX, de editoriales españolas principalmente y algunas argentinas, que catalogaban sus colecciones a partir de las edades de lectura y los colores. El Fondo de Cultura también, en la colección A la Orilla del Viento, comienza con estos colores, con sus niveles de lectura. No le ponen las edades porque a veces los niños aprenden a leer y escribir muy rápido y toman los libros o tienen una selección libre para leer. Entonces, pero se hizo la clasificación por niveles de lectura, para los que están aprendiendo a leer, para los que empiezan a leer, para los que leen bien y para los grandes lectores. Los primerísimos son los libros para bebés, para los chiquitos, son de tocar, de morder, de oler, de sentir, ¿verdad? Es una introducción, es el lobby de la lectura. Y ya luego con nosotros pues ya se crea todo un programa de esta colección. Además tenemos los especiales de La Orilla del Viento y los autores más destacados o más especiales de La Orilla del Viento. Los especialísimos pues es Anthony Brown e Hinojosa. Y a la par de esto también se ha creado el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños, Poesía para Mirar en Voz Alta, Tu Canto y los Clásicos. En el Premio Hispanoamericano de Poesía pues hay unos libritos bien bonitos, bien chileros, que acaban de venir ahorita de Argentina, algunos que los pueden ver. Tu Canto es algunas piezas sobre música, ¿verdad? Y los clásicos pues son los clásicos. Ahí tenemos a Pascuala Corona e Hinojosa, que son los más clásicos, y otros que dependiendo de lo que cada quien considere clásico lo va a hacer, ¿verdad? Entonces también, como les decía, teníamos esta red de animación a la lectura, de la cual yo era parte. Aquí empecé mi recorrido, y recibíamos estos boletines y estas invitaciones. Yo estaba en Brasil con esto, no me podía desplegar a México y no había internet para tener estos encuentros virtuales, ¿verdad? Pero era muy formal, se hacía este tipo de correspondencia. Esto era para invitar a
a una conferencia de Roger Chartier, pero bueno, yo no podía ir, solo tuve que leer el libro. Y son cursos que se organizaban, digamos, son estos pequeños panfletos donde se anunciaban los cursos de formación de lectura del fondo en México, y estos eran los trifoliares donde se describían las actividades que se iban a llevar a cabo en este sentido. Además de eso, teníamos este periódico, Espacios para la Lectura, que lo trajeron a Guatemala unos cuantos números, luego pues creo que se dejó de publicar, y en él, digamos, fue temático de los libros para bebés, y entonces en hay entrevistas de Yolanda Reyes, Ana María Machado, Daniel Golding y otros que no me acuerdo. Y estos son parte de algunos de los libros teóricos para comprender el qué hacer de la literatura infantil y juvenil. Y aquí algunos afiches del concurso del álbum ilustrado a la orilla del viento, que comenzó en el año 2000, pero antes del 10 ya no hay postados. Entonces aquí podemos ver que cada uno de estos es un álbum ilustrado, ¿verdad? Cada afiche es encargado a un artista en especial, a un ilustrador de literatura infantil, que plasma su sentir de lo que es este concurso en cada uno de ellos, ¿verdad? El último es el del 2024, al cual todos están invitados. Y bueno, eso era lo que les quería conversar. No sé si tienen alguna otra duda, si podemos conversar, intercambiar de lo que ha sido la colección. Y aquí ustedes tienen una muestra de lo que hay en la librería, en el catálogo de la colección de la orilla del viento. Algunos de estos, por ejemplo, hay unas reseñas en la hora que he hecho para estos libros. Por ejemplo, el de el rojo, las palabras, ¿es verdad? Sí, es una niña hecha de dibujos. Hay reseñas en la hora, del patito feo, del códice Peregrino. El Códice Peregrino, sí, de Vivian Mansur, que es una de las últimas cosas más bonitas que ha entrado, y es un diálogo intergeneracional, intercultural o todo lo que quieran ustedes, porque es una reinterpretación de otro códice para adultos, pero en él, digamos, hay un resumen de lo que ha sido la migración de México hacia Estados Unidos, que fue casi lo mismo que del valle donde estaban los aztecas hacia Tenochtitlan. Entonces es como un paralelo con 5 siglos de diferencia. Además está hecho en forma de un códice, ¿verdad? Que facilita también ese poquito de la comprensión, y en él hay indicios de escritura maya, de la cultura azteca, perdón, y de cómo se va haciendo otro sincretismo con la cultura americana, de todo lo que se ha pasado, pero sin perder las raíces mexicanas. ¿Mande? Ese título es de la orilla del viento. ¿Cuál? El de Mansur. ¿Sí? Sí, es de los últimos, digamos, las últimas novedades. Ahora la orilla del viento. Creo que es Mónica. ¿Quién dirige la orilla del viento ahorita? Es que ya no, es Horacio, se llama Horacio de la Rosa, es el editor infantil. Y en la última editora, el más reconocida infantil, fue Socorro Venegas. Socorro Venegas, que ahora está en la UNAM, que hace la Filuni. Y bueno, aquí llegué yo. Yo tengo una duda respecto. Buenas noches. Respecto a la mención que usted hacía de estas ferias que eran publicaciones,
¿qué periódicos, si uno buscara en la biblioteca, podría encontrar? ¿Sobre qué ferias? Cuando usted dijo que se llamaba feria, pero en realidad eran publicaciones de los Ah. libros en periódicos. En el Imparcial de 1930. Bueno, pues gracias a Frida. Una de las funciones más importantes que ha tenido el Fondo de Cultura Económica es haber publicado y haber pensado en los niños, en la literatura infantil. Entonces, por eso yo le pedía a Frida que nos ayudara, porque siempre hemos platicado, ella viene constantemente aquí al fondo, somos amigos y somos colegas, y siempre me da un dato interesante, siempre tiene una historia en torno a los libros infantiles del fondo, porque ella es su especialidad, y yo una especialidad en Brasil. Dejo decirles que también ha compartido con nosotros en seminarios del momento de la lectura en México, y sus participaciones siempre han tenido muchos buenos comentarios. Así de que tenemos una gran especialista en la literatura infantil aquí en Guatemala, que seguramente después será más reconocida por los conocimientos que tiene. Pero entonces, esta parte de la literatura infantil era muy importante decirla en estos 90 años del fondo, porque fue de las primeras editoriales del fondo en darse cuenta de que había que tener un fomento a la lectura y había que empezar a enseñarle a los niños a leer desde chiquitos, de fomentarles el hábito. Y fue que estas pequeñas, ¿cómo se llamaban? Que ahora se han convertido en las salas de lectura y en los clubes de lectura. La red de animación. En la red de animación. Quiero decirles, por ejemplo, salas de lectura ahorita en México, y clubes de lectura, hay 6.300 salas de lectura, ¿no? Y ya aquí en Guatemala hemos hecho también capacitaciones y tenemos alrededor de 15 salas de lectura, más o menos, 2 por ahí más en algunos otros países de aquí de Centroamérica, porque recuerden que desde acá, desde Guatemala, nosotros atendemos a la zona de todos los países de Centroamérica. Entonces hemos también tratado de hacer esa parte del fomento a la lectura, y lo hemos hecho en estos últimos 30 años, y nos consta, porque ahora vienen muchos clientes y nos dicen: yo leí el libro de Olivia, ¿no? Yo leí el libro de Ramón Preocupón y ahora quiero que mi hijo lo lea. Entonces ya estamos haciendo unas generaciones de lectores, y eso es lo importante. Que Olivia es otro clásico. Olivia es otro clásico de Vicente, y así es otro clásico de fondo, como el de Francisco Hinojosa, La Peor Señora del Mundo, que es el libro más vendido infantil y juvenil. Quiero decirles que aunque el fondo, por eso también es la importancia de la literatura infantil del fondo, quiero decirles que no solo lo académico del fondo es lo más importante ni lo último que se publica. Por ejemplo, aquí en Guatemala les puedo decir, más del 50% de la composición de nuestra venta son los libros infantiles. No son los libros de historia, ni de ciencia, ni de política y derecho, sino lo que vendemos más, afortunadamente creo yo, porque eso nos va a llevar a tener en el futuro más lectores, más gente que nos compre libros, pues son los libros infantiles. Y así en casi todas las subsidiarias, e inclusive en México, lo que mucho más se vende son los libros infantiles. Por eso es muy importante esta parte de este festejo de los 90 años, y había que dedicarle una partecita, así como hemos hecho como pues, un pequeño recorrido de todos estos años de lo que hemos aportado en esta pequeñísima agenda cultural que hicimos este día, pues es dedicarle a los libros infantiles del fondo y a esta colección A la Orilla del Viento. Y pues ha sido tanta la importancia que, a pesar de que hay nuevas colecciones como Vientos del Pueblo o la nueva la colección popular, que le han dado otro enfoque más popular, digamos, más cercano a la gente, pues siguen vendiéndose y siguen estando muy presentes los libros infantiles del Fondo de Cultura Económica. Hay lectores clásicos ya, como Anthony Brown, que decían Oliver Jeffers, que decía el otro día en una entrevista que me hicieron: Ramón Preocupón es el libro, su original es un libro en inglés por Anthony Brown, y hasta atrás dice: este libro se hizo gracias a la narración oral guatemalteca de los quitapenas, que lo traducen como quitapesares, pero son quitapenas. Y es un libro que anda por todo el mundo, y en inglés, y en francés, y en otros. Yo lo he visto hasta
En chino, creo que sí también. En catalán, yo lo he visto en catalán, pero en chino también. Imagínense, en chino, ¿no? Nos comenta. Entonces, de ese tamaño, de esa importancia, y esa es la relación que hemos tenido aquí en Centroamérica, en Guatemala, en el Fondo de Cultura Económica, y en especial, y en esta parte, por lo que quiero agradecer mucho a Frida, por los libros infantiles y por nuestra colección A la Orilla del Viento. He dicho sea de paso, como decía Frida también, fue de las primeras colecciones que dividió a los lectores en capacidad lectora, no por años, sino para los que empiezan a leer, para los que leen bien, etcétera, etcétera. Así es como hasta la fecha sigue, y pues, como les digo, seguimos distribuyendo y vendiendo por todo Centroamérica estos libros a través, desgraciadamente, no de los gobiernos, porque las políticas públicas en nuestros países no son así, pero sí a través de organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, de cooperaciones internacionales, que son los que hacen esta parte y son nuestros clientes, y a los que pues, también trabajamos mucho de la mano para poder seguir haciendo este momento a la lectura aquí en Guatemala. Entonces, pues, yo les agradezco y agradezco mucho a Frida que hayan estado en esta plática. Nos vemos en un ratito para hablar.